días, mi nombre es Ever y tengo la bendición de poder hablar hoy acerca de lo que hemos estado estudiando estas últimas semanas. Me presento porque la verdad es que veo caras nuevas y la verdad es un gusto poder ver que siempre hay gente nueva y que el reino del Señor está creciendo. Voy a quitarme el cubrebocas, creo que no hay problema. Total, la fila de aquí adelante está desocupada. Entonces, bien. Como les decía, yo soy Ever, vengo con mi esposa Geima. Ya varios nos conocemos, pero me presento porque, como les decía, veo por ahí algunas caras nuevas. Nosotros estamos en la otra iglesia, en Ciudad Maderas. La verdad tiene poquito, apenas el 10 de julio celebramos nuestro primer año y el Señor pues nos ha llamado allá y allá es donde hemos estado trabajando. Y creo que ya tenemos, ya tenemos la primera slide. Hemos estado viendo una serie de cuatro mensajes que están basados en un versículo en especial. Todavía no le cambien, así está bien. Y antes de empezar, me gustaría empezar con una oración. Señor bendito, te damos muchas gracias porque, Señor, tú nos has hecho tus hijos y porque, Padre, nos das también la bendición de poder estar aquí, Señor, reunidos como hermanos. Gracias porque pues sabemos que no somos dignos, Señor, en ninguna manera de poder estar en tu presencia y de poder, Señor, también pues tener esta comunión contigo. Padre, te agradecemos por ello y por lo que vamos a escuchar y leer el día de hoy. Te pedimos, Señor, para que pueda ser enriquecedor para nuestras vidas, Señor, y que sea tu palabra, Señor, la que hable a nuestros corazones. Te lo pedimos, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, aquí arriba, en mis espaldas, la pantalla dice hábitos de una iglesia saludable. Y es sobre lo que hemos estado viendo estas últimas semanas. Lo que vemos aquí en San José, también lo vemos en la tarde allá en Ciudad Maderas. Entonces, aunque no hemos estado juntos, estamos como sintonizados, ¿verdad? Y el pastor Miguel nos ha motivado a estudiar un poco más a fondo uno de los versículos. Y vamos a hacerle como le hacemos cuando estamos en la clase de los niños. ¿Quién ha trabajado con niños? A ver, levanten su mano, sin pena, ¿verdad? Y es muy divertido porque uno como que se quita esa parte de a lo mejor la formalidad o la seriedad, y la verdad es que es muy divertido trabajar con niños. Y cuando trabajamos con niños, al menos lo que nosotros buscamos es que los niños puedan memorizar la palabra, ¿verdad? Y una de las formas más sencillas de memorizar es con la repetición. Así que, sin cambiarle de pantalla, me gustaría un voluntario que se lleve uno de estos 3 chocolates por el versículo que hemos estado viendo de memoria, obviamente, en las últimas 3, incluyendo este domingo. Entonces, a ver, un voluntario. A ver, hermana Marisol. Y perseveraban en la oración de los apóstoles. Tache. A ver, otro voluntario. A ver, hermano. A ver, otra vez, alguien de este lado. A ver, por ahí hay una mano levantada. Muy bien, un aplauso. A ver, te voy a dar tu premio. A ti. Tengo otros 2, no sé si haya otros. A ver, allá. Muy bien, tenemos un segundo ganador. Y me queda uno, no sé si haya otro voluntario. Creo que levantó, ¿no? ¿Algún otro voluntario? A ver allá. Y en las oraciones. Muy bien, un aplauso, vamos a darle.
Muy bien. La repetición es algo que nos ayuda a memorizar la palabra. Y hoy vamos a ver uno de estos últimos puntos que nos habla este versículo. La cita está en Hechos 2:42, si quieres memorizarlo después. Y como puedes ver en el título de aquí, dice hábitos de una iglesia saludable. Y el último hábito que vamos a ver hoy es que persevera en la oración. Ya tenemos el versículo, vamos a leerlos todos juntos, que está en Hechos 2:42, y dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hoy vamos a enfocarnos, como les decía, en la parte de la oración, y vamos a ver algo que, si ya tienes un tiempo estudiando la palabra o siendo creyente, habrá algunos puntos que a lo mejor para ti sean ya conocidos, ¿no? Pero es importante que los retomemos para que reforcemos esta parte importante de nosotros de la oración. La oración la podemos definir que es como un acto de comunicación con Dios. Dijéramos que es como un diálogo entre nosotros, que somos humanos, personas, ¿no?, aquí en esta tierra, con nuestro Padre, ¿no? Cuando a los niños les hablamos de la oración, también les decimos que es como hablar con Dios, ¿no? Así como ahorita, mientras estaba el break, platicábamos y nos saludábamos, ¿verdad? Y nos alegrábamos por vernos, pues con el Señor es prácticamente lo mismo. El orar es hablar, es comunicarnos con Dios. Y vamos a ver hoy diferentes puntos importantes acerca de la oración. Vamos a ver que a veces la oración se puede utilizar para adorar, ¿no? También, así como cuando adoramos al Señor cuando cantamos, también podemos adorar al Señor cuando oramos. O también puede ser simplemente este acto de platicar con el Señor. Si has leído la Biblia, seguramente conocerás más de uno de los ejemplos que podemos encontrar de oración, ¿no? Podemos ver cómo Moisés dice que platicaba casi cara a cara, ¿no?, con Dios. O podemos ver también, por ejemplo, Elías, ¿no?, uno de los profetas más conocidos, que él también platicaba, tenía un diálogo dinámico con el Señor. Y eso es precisamente a donde el Señor nos quiere llevar. A veces con las oraciones podemos incluir pues nuestros deseos, nuestras preocupaciones, ¿no?, delante del Señor. Pero también con las oraciones, hermanos, podemos con ayuda del Espíritu Santo, entender cuáles son los planes y la voluntad de Dios para lo que pasa a nuestro alrededor. Y a lo largo de la Biblia podemos ver que la oración siempre ha sido parte parte vital del desarrollo de las personas, ¿sí? Porque, por ejemplo, yo no me puedo imaginar a Moisés haciendo lo que el Señor le pedía sin hablar con el Señor, ¿verdad? Y es como lo que pasa con nosotros, porque por ejemplo, cuando estamos en el trabajo, una de las partes más complicadas es ese tema de la comunicación, ¿no? Siempre uno tiene que tratar de ser lo más claro, lo más sencillo, lo más conciso, para que lo que uno quiere comunicar, la persona que te está escuchando también pueda entender lo que estamos diciendo. Y a lo mejor entre nosotros la comunicación puede ser a veces un poco complicada, ¿no? Porque pues tenemos diferentes voluntades, diferentes maneras de entender las cosas, ¿no? Pero lo mejor, hermanos, es que cuando nosotros nos comunicamos con nuestro Padre, esos problemas de que no nos entendemos, de que no congeniamos con lo que estamos diciendo, la verdad es que eso queda aparte. Porque también vemos que el Señor conoce nuestros deseos, nuestros corazones, y pues esa comunicación constante con Dios también es beneficiosa para nuestras vidas. Desde que empezamos a leer el Antiguo Testamento, es decir, desde Génesis, desde los inicios, podemos ver que hay evidencias de que los humanos en aquel entonces también se comunicaban de alguna manera con el Señor. De hecho, muchos consideran en Génesis, no lo vamos a leer, pero para que lo conozcas, Génesis 4:26 como los primeros indicios de que los humanos oraban, ¿sí? Dice que en ese entonces fue cuando los hombres empezaron a invocar el nombre del Señor, y para muchos
creen que ese es como el primer rastro de la oración. Vamos, para empezar, a ver algunos puntos importantes acerca de la oración, y para ello, hermanos, vamos a leer en el libro de Salmos, capítulo 55, versículo 17. Puedes abrir tu Biblia, y si no, también lo tenemos aquí en pantalla. Y dice: tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. ¿Sí? Para muchos cristianos que tienen una vida de oración pues muy pobre, por decirlo de cierta manera, pues nada más oran, ¿no?, cuando desayunan, cuando comen y cuando cenan, ¿no? Y si bien les va, antes de dormir, ¿no? Pero podemos ver que para los judíos la parte de la oración, de comunicarse con Dios, también era de al menos 3 puntos importantes del día, ¿no? Que dice: tarde y mañana y a mediodía, dice, oraré y clamaré y Él oirá mi voz. Y en el Antiguo Testamento también podemos ver algunas otras costumbres que tenían los judíos relacionadas a la oración. Y algo interesante, por ejemplo, es también que los judíos, en algunas costumbres que ellos tenían, también a veces cuando oraban, lo hacían viendo hacia donde se ubicara Jerusalén, ¿sí? Porque era pues la ciudad más importante de ellos. Para ello vamos a leer Daniel capítulo 6, versículo 10. Libro de Daniel capítulo 6, versículo 10. Y dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su recámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. ¿Sí? La cultura de los judíos, al ser una cultura pues bastante religiosa, había muchas costumbres que se permeaban pues a todos los estratos sociales, ¿no?, de la cultura judía. Y parte de la oración, o bueno, más bien la costumbre de orar, pues también tenía, dijéramos que ciertas costumbres o ciertos rituales, ¿no? El primero, que procuraban hacerlo al menos 3 veces al día, ¿no?, como lo vimos en Salmos y como lo vimos en este versículo de Daniel. Y otra cosa interesante es que también solían hacerlo viendo o orientados hacia donde quedaba la ciudad de Jerusalén. Si tú recordarás la historia de Daniel, él estaba cautivo, ¿no?, en otro país, y a pesar de que él estaba muy lejos de su país natal, él cuando oraba lo hacía viendo hacia donde se ubicaba Jerusalén. Podemos ver aquí algunas cosas importantes de la Biblia, de la oración. Primero, que no importaba el lugar, porque ellos podían orar ya sea en la sinagoga o en los templos, ¿no? Ellos podían orar en cualquier momento, ¿no? Lo hacían al menos 3 veces al día. Y hay algunas costumbres que tenían los judíos de la oración que nosotros también podemos adoptar. Y a lo largo de la Biblia también podemos encontrar ejemplos magníficos de oración, ¿no? Podemos leer desde el inicio hasta el final oraciones de algunas personas que atravesaban momentos críticos, momentos difíciles, y eso a través de la inspiración de Dios, del Espíritu, ellos también pues podían expresar oraciones pues que hasta hoy en día tenemos, ¿no? Ahorita vamos a ver rápido unos ejemplos. Podemos ver, por ejemplo, una oración de una mujer que se alegra muchísimo porque se entera que va a ser mamá, ¿no? A lo mejor tú conocerás la historia de Samuel, ¿no?, de su mamá que se llamaba Ana, y cuando Ana sabe que ella ya va a ser mamá porque ella no podía tener hijos, ella da una de las oraciones más famosas que encontramos en la Biblia, que está en 1 Samuel capítulo 2. También en Deuteronomio 9 podemos ver la oración de un hombre que tiene una carga con la que no puede, ¿sí? Y hablamos de Moisés. Cuando el Señor cuando el Señor se harta
de la desobediencia de su pueblo, de Israel, él decide destruirlos, ¿sí? Y se lo comunica a Moisés y le dice, ¿sabes qué? Voy a destruir a este pueblo porque no hace esto, porque es no sé qué y así. Y Moisés, al enterarse de eso, clama al Señor por el pueblo para que no sea destruido. O también podemos ver oraciones de gente que está adolorida, ¿sí? Si conoces la historia de David, conocerás cuando Dios lo castiga, quitándole la vida a uno de sus hijos, ¿sí? Por un pecado de David. Y cuando David, pues, recibe esta noticia, también, pues obviamente su cuerpo, su corazón se llena de tristeza, ¿no? Y también la Biblia nos dice que oró al Señor por muchos días. Y eso lo encontramos en 2 de Samuel, capítulo 12. Y a veces cuando hablamos de nuestra vida cristiana, siempre le damos mucha importancia a la lectura de la palabra. Y no digo que no sea importante, sí es importante para nosotros. Pero tenemos que recordar que otro de los pilares importantes para nosotros, que somos creyentes, es precisamente esto de la oración. Y no me refiero a la oración cuando nada más hacemos por los alimentos o cuando nos vamos a dormir, ¿no? O cuando vamos a salir de viaje, por ejemplo, sino que lo que el Señor quiere es que nosotros nos acerquemos a Él continuamente, ¿sí? Porque así como platicamos con nuestra esposa, esposo, hijos, amigos, ¿no? Todos los días, y no es nada más para pedir cosas, ¿no? Sino que simplemente platicamos porque tenemos cosas que decir, ¿no? Es lo mismo con el Señor. El Señor quiere que tú vengas a Él. El Señor quiere que tú y Dios tengan esa comunicación continua. Porque a veces nos hacemos los ocupados, ¿no? Y decimos, no, pues es que tengo el trabajo y tengo los hijos y tengo la casa y tengo a la familia, ¿no? Pero no podemos tener excusas para acercarnos al Señor, ¿sí? Porque si sabemos que es bueno para nosotros y si en verdad sabemos que nosotros somos creyentes, que somos sus hijos, pues lo natural, lo normal es que una relación de padres y de hijos pueda ser continua, ¿no? Porque pues es muy triste, ¿no? Cuando los hijos y los padres no tienen como esa línea o esa comunión, ¿no? Hay familias, seguramente tú conoces más de un ejemplo, ¿no? Donde pues el hijo ya no vive con los papás y no se hablan por muchas semanas y meses, ¿no? Y nada más el hijo le habla al padre cuando tiene un problema, ¿no? Cuando no tiene a lo mejor ya para pagar la renta o cuando se queda sin trabajo, ¿no? Entonces ahí sí el hijo, se acuerda que tiene papás, ¿no? Y ya ahí va y le escribe. Pues no, ¿verdad? O sea, no digo que el papá no lo vaya a ayudar porque creo que, bueno, yo no soy papá, pero lo puedo ver en mis padres, ¿no? Siempre hay un amor desinteresado por ayudar a los hijos, pero no es lo que el Señor quiere para nosotros. No quiere que lo busquemos nada más cuando tenemos un problema o cuando no tenemos para pagar alguna deuda que tenemos o cuando tenemos alguna enfermedad. No, el Señor quiere que podamos platicar con Él aunque no tengamos problemas, ¿sí? El Señor quiere platicar contigo aunque no tengas problemas. Porque sí, el Señor nos ayuda en nuestras dificultades, pero el Señor también quiere estar con nosotros cuando no tenemos ese tipo de situaciones. Cuando se hacen trabajos cambiando, por poner un ejemplo, cuando se hacen trabajos en alturas, ¿sí? Seguramente has visto gente pues que sube a grúas, ¿no? O que trabaja en edificios o algo parecido. Pues ellos siempre tienen el riesgo, ¿no? de caerse y de lastimarse o de morir, ¿no? Entonces, en la industria de la construcción y en muchas otras, hay algo que se le conoce como línea de vida, ¿sí? Es básicamente un sistema como de arnés, ¿no? Donde la persona que está trabajando en un lugar alto tiene siempre que estar enganchada a un punto que lo pueda ayudar, ¿no? Si se resbala o si se cae. Este mecanismo está diseñado para que pues, la persona que está trabajando en ese lugar peligroso, si sufre algún percance, pues no se lastime, ¿no? Pues hermanos,
Nosotros estamos en un lugar peligroso que es este mundo y nuestra línea de vida es precisamente la oración. La oración es aquello que nos ayuda a que nosotros podamos mantenernos seguros en este lugar donde estamos trabajando precisamente, ¿no? Porque, por ejemplo, hace rato yo les decía que la verdad es que nos alegra ver que hay gente nueva, que hay más hermanos sirviendo en este lugar y no podríamos estar trabajando aquí, hermanos, si no tuviéramos nosotros esta línea de vida que nos mantiene unidos a nuestro Señor, ¿sí? Y el Señor usa precisamente esta herramienta que Él nos ha dado para que nosotros también podamos mantener nuestra comunión activa con Él. Ahora, ya que vimos un poco acerca de qué es la oración, y vamos a ver ahora un poco acerca de cómo nos puede servir o para qué podemos utilizar la oración, ¿sí? Básicamente son algunos puntos con algunas citas que nosotros vamos a ver, que si tomas notas puedes ahí poner el punto que vamos a ver y la cita que sustenta lo que vamos a estar diciendo, ¿sí? Primer punto, la oración nos puede servir, vamos a decirle así, para adorar a nuestro Señor, ¿sí? No solamente adoramos al Señor cantando, que sí lo hacemos de esa manera. No solamente adoramos al Señor con nuestra vida, con lo que hacemos, ¿no? Cuando estamos en nuestra vida de todos los días, sino que también podemos adorar al Señor cuando oramos, ¿sí? En la Biblia podemos encontrar muchos ejemplos de oraciones que son de adoración para nuestro Señor. Y solo por poner un ejemplo, vamos a leer en el libro de Salmos, capítulo 95. Si tienes curiosidad, puedes leerlo completo en tu casa. Es uno de los salmos pues que a mí la verdad más me gustan y también es uno de los salmos muy conocidos. Salmos 95, versículos 6 y 7, dice: Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. La adoración nos sirve cuando nosotros no sabemos cómo expresarle al Señor nuestra admiración por lo que Él es, ¿sí? Si el Señor es proveedor y en toda la semana hemos visto que no nos ha faltado absolutamente nada de lo que necesitamos, obviamente, pues en nosotros está este deseo de adorar al Señor, ¿no? Porque Él ha sido bueno con nosotros. Entonces, podemos orar para adorar a nuestro Señor. La segunda manera en la que podemos orar es con una oración de confesión, ¿sí? La confesión es cuando nosotros reconocemos que hay algo mal en nosotros, que se llama pecado, ¿sí? Y este pecado sabemos que nos bloquea de nuestra comunión con el Señor. No significa, si ya eres creyente, no significa que pierdas la salvación o algo así, pero sí es algo que nos impide el poder seguir creciendo en nuestra vida de fe. Y aquí hay algo que tenemos que aclarar un poquito. Primero tenemos la oración de salvación. Podríamos decir que es la primera oración del creyente, ¿sí? Que es cuando una persona escucha el Evangelio, el Espíritu lo convence de que es pecador y esta persona toma la decisión de creer en el Señor, ¿no? Que es la oración que todos hicimos en algún momento cuando nosotros decidimos creer en el Señor. Esa podríamos decir que es una oración de confesión. Y nada más para sustentar este punto, vamos a leer Romanos capítulo 10, versículo 9, y dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y el versículo 10 dice: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, ¿sí? Dijéramos que es como la primera oración que un cristiano hace en su vida de fe, ¿no? Pero hay otro tipo de oración que es de confesión y estas oraciones las hacemos
cuando sabemos que hemos hecho algo que está mal. Si tú ya eres creyente, pero has hecho cualquier pecado, no sé, robar, mentir, pensar mal, lo que sea, tú ya sabes, ¿no? Y tú sabes que pues esto te está bloqueando de estar en comunión con el Señor. También podemos orar para confesar nuestros pecados al Señor y que podamos restaurar esa relación que ya se rompió con Dios, ¿sí? Para ello vamos a leer Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, y dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, ¿sí? No significa que podemos pecar a diestra y siniestra, ¿verdad? Porque ya el Señor nos salvó, ¿no? Sino que a lo largo de nuestra vida habrá algún momento que no debería ser, pero que pues por alguna razón tú has cometido algún pecado, ¿sí? Si lo has hecho, lo primero que tienes que hacer es confesar delante del Señor ese pecado que tú has cometido. El otro tipo de oración que podemos encontrar también en la palabra es la oración de súplica. Suplicar lo podemos también poner como sinónimo de rogar, ¿no?, al Señor. Y esta creo que es la oración más popular, más común, ¿no?, entre nosotros los cristianos. La verdad es algo pues que deberíamos poner atención, ¿no? Porque siempre llegamos, ¿no?, estamos orando y decimos: Señor, te pido por esto, y Señor, por favor, haz esto, y que no suceda aquello, y quita no sé qué tantas cosas de mi vida, y dame lo otro, ¿no? Estamos rogándole al Señor que haga algo por nosotros. Y el Señor puede hacerlo, ¿sí? Pero no significa que el Señor esté obligado a hacer todo lo que nosotros pedimos. Vamos a leer Filipenses 4, versículo 6. Libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 6, y dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, ¿sí? Dice otra vez: sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. O en otra versión dice con toda oración y súplica, precisamente, ¿va? Entonces, creo que esta, como les decía, es como la oración que más recurrimos, ¿no? Sí adoramos a veces también confesamos nuestros pecados, ¿no?, cuando nos acordamos. Y la súplica es a la que más nos gusta ir, ¿verdad? Porque siempre decimos: no, es que el Señor dijo que si pedimos todo en su nombre, Él nos los dará, ¿verdad? Y eso nos pone de buenas porque creemos que el Señor nos va a dar todo, ¿no? Pero la verdad es que las cosas no funcionan del todo así, y más adelante lo vamos a ver. El siguiente tipo de oración que podemos encontrar es la oración de intercesión, ¿sí? Cuando somos creyentes, en el deber ser, dice la Biblia que cuando creemos en Él, nosotros tenemos que parecernos más a Jesús, ¿sí? Y ser menos como nosotros somos, ¿no? Es decir, si Ever es egoísta, ahora Ever, que es cristiano, tiene que ser menos egoísta y dejar de ser egoísta y empezar a ser más como el Señor. Si, nada más voy a decir un nombre, no, nadie salga ofendido. Si Juanito es mentiroso, ¿no? Cuando Juanito es cristiano, tiene que dejar de ser mentiroso y ser más como el Señor. ¿Sí me explico? Ok. Entonces, parte de ser como el Señor, eso involucra que dejamos de pensar en nosotros y empezamos a preocuparnos más por las personas que nos rodean, ¿sí? Pueden ser hermanos en la fe o también pueden ser gente que no conoce al Señor. Y cuando tomamos esta forma de pensar, obviamente en nosotros empieza una preocupación por nuestro prójimo, ¿no? Escuchamos que tenemos un vecino que
no sé, que es una persona de la tercera edad, ¿no? Y pues vive solo y a veces a lo mejor tiene dificultades para tener alimentos o para atender su casa, no sé, ¿no? Y uno que es creyente pues se preocupa por esa persona, ¿no? Entonces, obviamente primero va la acción, ¿no? Tenemos nosotros que hacer algo por esa persona, pero también va a ser nuestro deseo el orar por esas personas, ¿sí? Y cuando tú haces oración por otra persona que no eres tú, y tú pides para que a esa persona le suceda algo que a ti no te beneficia en nada, tú estás haciendo una oración de intercesión por esa persona. Vamos a leer Santiago, capítulo 5, versículo 16. Y dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho, ¿sí? Este es uno de los tipos de oración que podemos hacer, de intercesión. Y el último que vamos a ver hoy es una oración de gratitud, ¿sí? Esta es parecida a la de oración, adoración, pero no son iguales, ¿sí? Cuando nosotros adoramos al Señor es porque estamos sorprendidos por lo que Dios es. Porque Dios es poderoso, porque Dios es sanador, porque Dios es refugio, porque Dios es justo, ¿no? Podemos hacer oraciones porque resaltamos alguna característica del Señor, pero las oraciones de gratitud están relacionadas con lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, ¿sí? Si podemos ver que el Señor sana a una persona, por poner un ejemplo, pues podemos hacer una oración de gratitud porque el Señor en su voluntad tuvo que esa persona se sanara, ¿sí? O si a lo mejor tú tuviste algún aumento, por ejemplo, de salario en tu trabajo, pues obviamente vas a tener gratitud en tu corazón, ¿verdad? Porque el Señor ha sido bueno con tu vida, ¿sí? Vamos a leer para esta sección, primera carta a los tesalonicenses. Espero que no digas, ay, ¿cuál es esa, verdad? Primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Y dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús, ¿sí? Otra vez dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús, ¿sí? Bien, en la primera parte hablamos acerca un poco de la oración, ¿no? Dijimos que es como hablar con Dios, es como tener pues una comunicación constante con el Señor. También vimos pues como los antecedentes, ¿no?, de la oración en los judíos y algunos tipos de oración que podemos encontrar en la Biblia. Pero para terminar, quiero que veamos unos 4 puntos importantes que yo le he puesto 4 advertencias sobre la oración. No son advertencias para que te espantes o para que pienses que lo estás haciendo mal, sino que son para que el Señor nos enseñe más y más cómo es que nosotros debemos orar, ¿sale? El primero es que debemos orar en todo tiempo, ¿sale? Otra vez, debemos orar en todo tiempo. Y para ello vamos a leer Efesios capítulo 6, versículo 18. Ese sí está aquí en pantalla. Y dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, ¿sí? Entonces, primer punto importante, debemos orar en todo tiempo. Bueno, muchos de ustedes sabrán que ahorita hay un grupo de hermanos que está tomando un curso con APEN, ¿no?, que es una institución cristiana dedicada a la enseñanza de los niños, ¿no? Y en APEN tienen un material que habla acerca de la oración.
Y este material acerca de la oración es para que los niños también aprendan qué significa orar, ¿no? Y cuando se le enseña este material a los niños, es curioso porque se les dice, ¿no? ¿Podemos orar en la casa? Y pues la respuesta es sí, ¿no? Y podemos orar cuando estamos en nuestro cuarto, pues también, ¿verdad? Pero para nosotros que pues, somos adultos, creo que a veces eso se nos olvida, ¿no? Porque se nos olvida que podemos orar cuando estamos trabajando, se nos olvida que podemos orar cuando estamos en el tráfico, ¿no? O en el camión, ¿no? En el taxi, donde sea. Se nos olvida que podemos orar cuando estamos en un restaurante, ¿no? Porque bien que oramos por los alimentos cuando estamos en nuestra casa, pero a veces no oramos por los alimentos cuando estamos en un lugar fuera, ¿sí? Entonces se nos olvida, hermanos, que podemos orar en todo tiempo, ¿sí? Y eso es lo que el Señor también nos enseña. El segundo punto dice que la oración no debe ser usada para aparentar espiritualidad, ¿sí? Desgraciadamente, las reuniones de oración siempre son las menos populares, ¿sí? Porque, bueno, no sé cuántas personas estamos ahorita en este lugar, pero estoy seguro que ni la mitad estamos los martes aquí en la reunión de oración, ¿sí? Obviamente, bueno, por lo que he visto y también allá en Ciudad Maderas, el número de personas ha crecido, de las personas que vienen a orar, pero estoy seguro que no es ni la mitad de los que vienen en un domingo, ¿sí? Y bueno, ese es otro punto. Pero regresando a este punto, la oración no debe ser utilizada para aparentar cosas que no somos, ¿sí? Porque yo sé que eso aquí no pasa, ¿verdad? Pero hay gente que le gusta pararse a orar, que le gusta ser vista cuando están orando, para que la gente piense, ¿no? que es una persona de oración y que es una persona bien cercana al Señor, ¿no? Y eso no es algo correcto, hermanos, porque la oración no es para que a mí me vean aquí parado de pie y decir palabras bonitas, ¿no? Sino que la oración tiene otro propósito. Vamos a leer Mateo capítulo 6, versículos 5 y 6, que también los tenemos aquí en pantalla. Y aquí está hablando el Señor Jesús. Y dice: cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público, ¿sí? Hace rato vimos distintos tipos de oración, y uno de los tipos de oración que vimos era la oración de confesión, ¿sí? Y a las personas que les encanta ser vistas cuando oran, nunca hacen en público una oración de confesión, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como dice el dicho, la ropa sucia se lava en casa, ¿no? Y la confesión que tú haces con el Señor es tú y el Señor, ¿sí? Por eso el Señor nos invita a que cuando nosotros oramos, sí podemos orar, obviamente aquí, y no digo que no vengas, ¿verdad? No vaya a salir, como dicen, el tiro por la culata, ¿verdad? Pero a lo que yo voy es que la costumbre de oración no debe ser para que tú seas así como por encima de todos, ¿no? Sino que debe de ser para que tengas esta vida o esta comunión dinámica con el Señor. La oración no es para demostrar algo que no eres, ¿sí? Por eso el Señor les dijo hipócritas a los fariseos, ¿no? Que se paraban en las calles a orar, porque no lo hacían porque tuvieran un corazón de oración o un espíritu conmovido, ¿no? Sino que lo hacían porque se creían que eran lo mejor de lo mejor, ¿no? Pero pues el Señor hizo esta fuerte amonestación ante ellos. El tercer punto es que las oraciones no tienen que ser repetitivas, ¿sí?
en otros lugares se acostumbra a memorizar frases, ¿no? Y pues también la religión popular acostumbra a hacer repeticiones y repeticiones de lo mismo, ¿sí? Pero la oración no es algo que se tenga que decir siempre y siempre y siempre lo mismo, no es algo que tengamos que memorizar. Porque imagínate, pon tú que estás en un día cualquiera en tu casa y siempre te dan lo mismo de desayunar, ¿sí? Siempre te dan 2 huevos estrellados y 3 tortillas calientes, ¿no? A lo mejor la primera semana está rico, ¿no? Y lo vas a disfrutar, pero ¿qué pasa si lo sigues haciendo una semana, un mes, 5 años, ¿no? Entonces, pues la verdad vas a estar harto de comer siempre lo mismo. Es algo parecido con la oración. No tenemos que ser siempre y siempre y siempre diciendo las mismas y las mismas palabras. Vamos a leer Mateo capítulo 6, versículo 7. Y si eres observador, este versículo continúa los versículos que vimos en el punto anterior. Y dice, y orando, está hablando el Señor Jesús, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos, ¿sí? Entonces, no digo que no puedas usar oraciones que están escritas en la Biblia, sí puedes hacerlo, pero no tiene que ser algo que estés repitiendo una y otra vez, ¿sale? No, eso no enriquece tu vida espiritual y tu vida de oración. Lo que enriquece tu vida de oración es que lo hagas de corazón. Y cuando tú oras con el corazón dispuesto a escuchar la palabra del Señor, tu vida de oración también va a verse beneficiada. Y el último punto, la oración no es para utilizar el poder de Dios a nuestro beneficio. O aquí puse, no orar para tratar de hacer nuestra voluntad, ¿sí? Cuando nosotros oramos, no significa que vamos a cambiar la voluntad del Señor para nuestro beneficio, ¿sí? Es como lo que hace rato les decía. El Señor Jesús dijo que todo lo que pidamos en su nombre, Él nos lo va a dar, ¿verdad? Y eso siempre nos pone de buenas. Pero nos lo va a dar siempre que se ajuste a lo que el Señor está haciendo, ¿sí? A su voluntad. Cuando nosotros oramos por algo, tenemos que estar conscientes, hermanos, que no importa que lo decretemos y que lo atemos y no sé qué más se acostumbran en algunos lugares, ¿no? Lo que nosotros pensamos y lo que nosotros queremos no siempre es lo mejor o no siempre va de acuerdo a la voluntad del Señor, ¿sí? Vamos a leer Romanos 8, versículos 26 y 27. Esta vez lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Y antes de seguir, déjenme dar un trago. Y dice, además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros, los creyentes, en armonía con la voluntad de Dios, ¿sí? No significa que si tú oras y oras y oras por ganarte la lotería, te la vas a ganar, ¿verdad? A lo mejor el Señor lo hace con algunas personas, no lo sé, yo no entiendo a veces la voluntad del Señor, pero a lo que voy es que cuando nosotros pedimos por algo, tenemos que tener cuidado con quién lo pide, ¿sí? Si lo que estamos pidiendo en oración lo piden mis deseos y mi carne y mis ganas de quedar bien con mis amigos, pues lo más seguro es que el Señor no nos lo va a dar, ¿verdad?
Pero si cuando oramos lo pedimos porque va de acuerdo a la voluntad del Señor, pues lo más seguro es que el Señor nos lo va a otorgar, porque recordemos que la voluntad del Señor siempre se cumple, ¿sí? Con o sin nosotros, ¿sí? Y pues es mejor con nosotros, ¿no? Es mejor ver cómo el Señor trabaja, cómo el Señor actúa. Entonces siempre es mejor estar donde suceden las cosas, ¿sí? Entonces cuando ores, pues ya vimos muchas cosas que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Ya vamos a ver rápidamente los puntos. Primero, debemos orar en todo tiempo. Segundo, la oración no debe ser usada para aparentar espiritualidad. La Biblia nos invita a no hacer oraciones repetitivas, y la oración no es para utilizar el poder de Dios para nuestro beneficio, ¿sí? Ahora, vivimos en el año 2022, ¿no? Y pues han sucedido muchísimas cosas, ¿no? No solo en los últimos años, sino desde que la humanidad se ha desarrollado, ¿no? Y a lo mejor creemos que en la actualidad nuestra vida es muy ocupada, ¿no? Tenemos trabajo, a lo mejor tenemos un segundo trabajo, tenemos a nuestros hijos, y es que el transporte público se tarda 2 horas para que yo llegue a mi casa, y es que mi trabajo es muy exigente y tengo que trabajar pues 8 horas en la oficina, pero en realidad son 12, ¿no? 12 horas, y tenemos mucha creatividad para poner pretextos para orar, ¿sí? Y no quiero que se vea mal, pero la verdad es que todos los hermanos que servimos aquí en Ciudad Maderas también tenemos muchas cosas que hacer, ¿verdad? Y no digo que Ever sea así un súper orador y que todo el día, las 24 horas esté orando, ¿no? Pero a lo que yo voy es que si hay hermanos que pueden tener una vida genuina de oración, pues tú también puedes, ¿sí? Pero a veces la verdad es que no nos gusta organizarnos, ¿no? Y no nos gusta ser disciplinados en tener algún tipo de horario o ser estrictos en esa parte. Pero a lo que yo voy es que el día para ti tiene 24 horas, pero el día también tiene 24 horas para todos, ¿sale? Entonces, no utilicemos como excusa lo que el Señor mismo nos ha dado, ¿sí? Porque el Señor nos ha dado familia, el Señor nos ha dado trabajo, el Señor nos ha dado muchas cosas. No pongamos eso como excusa para no orar, ¿sí? Así que yo te invito a que no que solamente vengas a orar los martes aquí en este lugar, ¿no? Con los hermanos, sino que también el Señor quiere que tú lo busques cuando tú estás a solas, cuando tú estás a lo mejor cansado, pero también cuando tienes energía, ¿sí? A lo mejor cuando estás triste, pero también cuando estás alegre, ¿sí? Entonces, el Señor tiene ese deseo y usa su palabra y usa muchas cosas para que tú escuches y pienses cómo estás llevando tú tu vida de oración. A lo mejor tu vida de oración pues es de que oras, a lo mejor como los judíos, ¿no? Nada más 3 veces al día como regla, ¿no? Espero que no. Y si sí, pues también este es un momento en que el Señor quiere y te invita a que cambies eso. O a lo mejor tú dirás, es que yo no sé orar, y se vale, ¿sí? A lo mejor pues por tu vida en el pasado o por muchas cosas, ¿no? A lo mejor no has experimentado esta oportunidad de orar y de tener comunión con el Señor, pero pues como dicen, ¿no? Para luego es tarde. Entonces el Señor te invita a que tú puedas empezar a desarrollar esta costumbre de orar, y que no sea solo una costumbre, ¿no? Como en muchos otros lugares sino que sea algo que en verdad avive tu vida espiritual. Vamos a orar. Señor bendito, te agradecemos, Padre, por tu palabra, Señor, porque
Siempre sabemos, Señor, que a veces no es fácil de orar, de escuchar o de leer, Señor, porque nos marca nuestros errores, Señor, y las cosas que no estamos haciendo bien. Te agradecemos porque a pesar de ello, siempre con gracia y con amor nos corrige, Señor. Y te pedimos, Padre, que nos ayude, Señor, a poder tener este deseo, Señor, de poder orar, de poder estar cerca de ti, Padre. Ayúdanos a entenderlo, Señor, y a quitar las cosas que nos quitan este tiempo, Señor. Ayúdanos a ser más organizados y, Padre, a en verdad darle prioridad a lo que es importante. Gracias te damos por tu palabra. Gracias por mis hermanos, Señor, que también están aquí reunidos, Señor. Y te pedimos, Padre, para que tu palabra no sea solo como algo que se quede en el aire, Señor, sino que podamos, Padre, llevarlo a la reflexión y al entendimiento. Te agradecemos por esto, Padre, y te pedimos para que esto marque, Señor, el cambio en nuestra vida, y te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.